El itinerario que vamos a estudiar se compone de muchas etapas. Fue, en suma, cristalizando un fenómeno pastoral de santidad y apostolado en medio del mundo que necesitó, en la medida que iba ampliándose y desarrollándose, de ulteriores aprobaciones jurídicas. Las etapas fundamentales son estas. Primero, aprobación diocesana como Pía Unión, 1941. Segundo, erección diocesana después del nihilostat pontificio de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz como sociedad de vida común sin votos, 1943. Tercero, aprobación como instituto secular de derecho pontificio. Aquí hay dos fechas para la aprobación inicial y la segunda y definitiva aprobación como instituto secular, 1947 y 1950. En cuarto lugar, hay que mencionar una solicitud de un cambio de figura jurídica, y aquí encontramos dos fechas. Una solicitud presentada en 1962 y la solicitud de cambio reiterada en 1979, que conducirá a la erección del Opus Dei como prelatura personal. Por último, llegamos ya al término del camino. Culmina el itinerario con la entrega oficial, con la ceremonia de entrega de la bula Ut Sit, el 19 de marzo de 1983. Conviene añadir, para completar el cuadro, que entre 1962 y 1979 existe un intento intermedio, pero no se cita como una de las etapas, por cuanto no se concretó ese intento en una solicitud. Ya lo veremos en su momento. Y vamos a hacernos esta mañana, en la sesión de hoy, que es, como ya he dicho, una introducción, algunas preguntas que procuraremos contestar. La primera es esta. ¿Se trata de un proceso complicado? Respuesta: sí, se trata de un proceso complicado, complejo, de conseguir el trabajo a la medida, como el guante a la mano, de conseguir que la norma se acomode perfectamente al carisma, es decir, a nuestras exigencias de vocación y espíritu. Se ha tratado de un proceso no solo largo, sino complejo, complicado. Lo calificó en alguna ocasión el propio fundador de la obra, ya que implicó el irse sucediendo de aprobaciones conferidas en cada momento de acuerdo con figuras jurídicas distintas. Esa es la complicación. Una mirada superficial o no bien informada sobre la sustancia de los hechos podría no advertir el fundamento de esos cambios y considerarlos incluso como fruto del capricho o de meros accidentes históricos. Y por eso nos hacemos una segunda pregunta que viene a completar la primera.
¿Ha sido complicado este proceso por capricho de cambiar? Y parece que la pregunta sea caprichosa, que la pregunta sea, pues, imaginaria, correspondiendo a una hipótesis que no corresponde a la realidad. Repite la pregunta. ¿Ha sido complicado por capricho de cambiar? No. Son cambios justificados, razonables. ¿Por qué esos cambios? La realidad es que existe una razón explicativa y no solamente existe, sino que posee fuerza y valor determinantes de estos cambios. Lo diremos con palabras del propio fundador, en una de sus cartas, una carta que lleva 2 fechas y que con frecuencia citaremos. Carta del 29/12/47, 14/2/66. 47/66. Y dice en esta carta nuestro Padre: nuestro iter juridicum parece tortuoso a los ojos de los hombres, pero cuando pase el tiempo se verá que es un avanzar constante de cara a Dios. Con una providencia ordinaria, poco a poco se hace el camino hasta llegar al que vaya a ser definitivo. Y explica el porqué de esos cambios, de ese sucederse de fórmulas nuevas, con ropaje jurídico diferente. La razón es que lo que se persigue, lo que se intenta y lo que se consigue es conservar el espíritu, fortalecer la eficacia apostólica. Son 2 los objetivos: conservar el espíritu y fortalecer la eficacia apostólica. También son palabras de nuestro Padre las que a continuación voy a leer de uno de sus escritos, de una carta del 25 de mayo del 62. Dice: lo que nosotros ansiamos es solamente eso: armonizar el carisma, la vocación específica que hemos recibido de Dios, con la norma, con un estatuto jurídico adecuado que podamos legítimamente usar con seguridad interior y exterior ante Dios, ante la Iglesia y ante los hombres. Proceso largo, complejo, complicado. ¿Ha sido un proceso sencillo? ¿Un proceso fácil? ¿Un proceso sin esfuerzo? No. No ha sido un proceso sencillo, fácil, sin esfuerzo. Por eso el libro que hace un momento estaba aquí sobre la mesa y del que mañana tendremos que aprovecharnos leyendo directamente alguna de sus páginas. Ese libro lleva como título el itinerario jurídico del Opus Dei y como subtítulo Historia y defensa de un carisma. Es lo que ofrece el libro: el desarrollo del carisma fundacional, el itinerario, es decir, el recorrido que nos da noticia de lo que lleva el vehículo. ¿Qué lleva? El carisma del Opus Dei. Lo que se trata, a lo largo de todo ese camino con sus distintas etapas, de encauzar el carisma el carisma del Opus Dei hasta llegar a que deje de existir tensión entre el carisma y la norma. ¿Tensión por qué? Porque no hay perfecta armonía, porque no hay acomodación completa. De esa tensión tendremos ocasión de hablar a lo largo de estas clases.
pero hay que añadir con un dejo de cierta protesta y con una afirmación tajante y terminante que no se trata de un capricho, este cambio de configuraciones jurídicas a lo largo del itinerario. Esta palabra capricho fue usada expresamente por la Santa Sede en una pregunta hecha de modo oficial cuando se preparaba la prelatura. En un cuestionario al que hubo que responder, yo lo conocí por formar parte de aquella comisión mixta que a su tiempo explicaré. Entre muchas preguntas, una de ellas decía si ese cambio de estructura a lo largo del tiempo, de estructura jurídica, se debía a un capricho del fundador. Por eso habréis entendido que yo haya puesto un cierto tono de protesta y de queja dolorida ante la misma pregunta. La misma pregunta que por lo demás fue providencial, porque sirvió para explicar a fondo, detalladamente y con todo fundamento, el porqué de esos cambios y el porqué del itinerario todo. Y tal vez aquella pregunta haya podido influir en la publicación de este libro que mañana emplearemos. Si no se hubieran recorrido estas etapas, la obra no habría llegado a alcanzar la madurez que alcanzó y lograr la fidelidad al carisma. Porque existía una tensión entre carisma y norma. Sin esas etapas, la obra se habría deformado. No sería lo mismo, sino algo contrahecho, desfigurado, no como Dios se la dio a conocer a nuestro Padre, porque se habría cristalizado en una de las etapas del camino, sin ir adelante, sin acomodarse a lo que pedía el Espíritu. Nuestro fundador tenía claro lo que habría de ser la obra y lo que no podía ser. Lo que habría de ser y lo que no podía ser. Palabras que no tienen desperdicio. Nuestro Padre, y en la primera instrucción acerca del espíritu sobrenatural de la obra de Dios, que como todos recordamos está fechada el 19 de marzo del 34, dijo que él no la había inventado. El Opus Dei no es sobrehumana, sino divina. Esta es una afirmación fundamental. De aquí saca nuestro Padre muchas consecuencias. En esas fechas, ante la situación religiosa en España, tuvo solicitudes de otras instituciones de que se uniera a ellas. Y nuestro Padre dice que no. Y dice que no porque la obra es de Dios. Porque la obra tiene que ser fiel a lo que Él quiere para la obra. Otra afirmación fundamentalísima. Estamos en la introducción. No somos almas que se unen a otras almas para hacer una cosa buena. Esto es mucho, pero es poco. Somos apóstoles que cumplimos un mandato imperativo de Cristo. Por otra parte, bien sabemos, lo hemos leído y meditado tantas veces en el Santo Evangelio, aquellas palabras del Señor dirigidas a sus primeros discípulos, a los apóstoles: non me elegistis, se digo lesivos, et posuivos, etc. Y en camino, nuestro Padre dejó escrito: ten presente, hijo mío, que no eres solamente un alma que se une a otras almas para hacer una cosa buena. Esto es mucho, pero es poco. Eres el apóstol que cumple un mandato imperativo de Cristo. Es el número 942. Y como
esta mañana pues nos hemos propuesto y vamos cumpliendo formular unas preguntas. Añadiremos a las anteriores una nueva. ¿Por qué tanta dificultad? ¿Por qué tuvo que ser complejo el camino, incluso complicado? Por una razón principal. Nuestro Padre encontró un obstáculo muy grande desde el 2 de octubre de 1928, porque no existía un cauce jurídico apropiado y no existió durante muchos años en el derecho de la Iglesia para lo que Dios le pedía. En la instrucción, en esa primera instrucción afirma: el cielo está empeñado en que la obra se realice. Si el cielo está empeñado, por tanto hay que esperar. Eso hizo nuestro Padre. Esta confianza en Dios la expresaba repitiendo las palabras del Salmo: Intermedium montium pentansigundaque. Palabras que el Señor, en una de la locución divina, había pues hecho sonar en el alma de nuestro Padre, alentándole en momentos de máxima dificultad, cuando los obstáculos para el desarrollo de la obra eran inmensos. El 2 de octubre vio la obra. Vio una luz divina que contenía en sí muchas virtualidades. Vamos a decirlo con palabras precisas. Esas virtualidades se fueron desplegando gradualmente, progresivamente, en la vida y en el alma de nuestro Padre. ¿Qué hizo nuestro Padre? Tuvo una docilidad heroica, constante, para dejarse guiar por Dios, y puso el esfuerzo que era necesario para ser fiel a lo que Dios le pedía, para ser fiel al carisma original, y excitó esa virtud tan necesaria y tan difícil que se llama fortaleza para defender el carisma de cualquier posible deformación. Otra virtud que es compañera inseparable de la esperanza, la paciencia. Tuvo una esperanza paciente. Supo esperar con paciencia al propio tiempo que defendía la obra con fortaleza. Paciencia para esperar el desarrollo de los acontecimientos necesarios en la vida de la Iglesia, en concreto el Concilio Vaticano II. El concilio, en rigor, hizo posible el reconocimiento de la obra en virtud de que proclama solemnemente la vocación universal a la santidad y porque jurídicamente abre el camino perfilando una nueva figura canónica que son las prelaturas personales. Nuestro Padre, además de esperanza y paciencia, tuvo también una confianza plena, absoluta, en el juicio de los pastores, en el juicio de la jerarquía, es decir, en la Iglesia, porque sabía perfectamente tres cosas. Primera, lo que Dios le pedía. Segundo, que no había camino jurídico inicialmente y no lo habría por mucho tiempo. Tercero, que corresponde a la Iglesia juzgar sobre la veracidad o falsedad de un carisma.